Y entonces justo esa es la idea del día de hoy, que sigamos aprendiendo, platicando, dialogando. Y bueno, el día de hoy les quiero presentar a Yair para aquellos que no lo conozcan. Yair, además de un buen amigo, es una persona que admiro por muchas cualidades. Bueno, es ingeniero mecánico, experto en dirección y administración de proyectos, que es una de sus pasiones. Y otra de sus pasiones tiene que ver justamente con la paternidad, con el desarrollo de sí mismo y la entrega a los proyectos, generando una infancia pues más creciente, más sana, y papás más listos para acompañar en este camino. Y a mí como papá, bueno, eso me puede prender los foquitos de la atención. Y bueno, además y creo que lo ejemplifica bien estos dos mundos, de por un lado la ingeniería mecánica, los proyectos, por otro lado esta parte del desarrollo personal, de su propio desarrollo como papá. Yair es de estas personas llenas de energía que necesitan estar entrándole a un proyecto y a otro y a otro, y siempre curioso, siempre aprendiendo, siempre generoso además. Y si hay una cualidad que yo veo en él, es una cualidad de entrega. Me parecería imposible que Yair haga algo a medias. Cada que lo observo se entrega a la conversación, se entrega al proyecto, se entrega al aprendizaje. Y entonces estoy muy dispuesto y muy contento a aprender el día de hoy de ti, Yair. Bienvenido, qué gusto saludarte nuevamente. Qué gusto, Sergio. Muchísimas gracias. El verdadero placer es mío. La verdad es que estaba bien contento esperando que llegara este día y esta hora para poder compartir contigo, porque cada vez que comparto contigo siempre es una sorpresa para compartir, una sorpresa para aprender. Y vaya que eres de las personas que recientemente en este par de años le he aprendido muchísimo y pues con el gusto de estar aquí compartiendo contigo. Padrísimo, oye, pues muchas gracias. Y justamente padrísimo, creo que es una palabra que podemos subrayar el día de hoy. Paternidad presente, quedamos que íbamos a platicar de esto. Antes de otra cosa, platícame por qué para ti este es un tema importante, y de ahí nos vamos un poquito a qué es la paternidad presente, qué onda con la conciencia y todos estos temas que tú traes, que son bien interesantes. Perfecto, pues mira, para mí el tema es apasionante porque es un tema que me está tocando vivir, Mm, ¿no? Tan solo por eso. Creo que uno no puede hablar muchas veces de aquellas cosas que no experimentan carne propia. Entonces, al momento de que te encuentras con algo que es tan importante, que son tus propios hijos, pues te encuentras con un montón de cuestionamientos, ¿no? Entonces, así como mencionabas hace ratito que de repente entra una cosa y en otra y en otra, bueno, cuando entré con este tema de mis hijos, bueno, es un tema que sí o sí te refleja y te cuestiona y te hace que no puedas darle la vuelta, ¿sabes? Entonces, me parece que es un tema que además es trascendente, porque todos somos hijos, no todo el mundo somos padres, pero creo que a partir de la paternidad es que podemos generar un cambio en la humanidad de forma trascendente. Si lo piensas en 100 años, a partir de ahora, seguramente muchas personas que están en este planeta y en este momento no estarán, ¿no? Y creo que va a depender de cómo se va transmitiendo la educación, las costumbres, la educación en generación, y entonces cómo se van desarrollando nuevas humanidades. Y la realidad es que este tema de que está padrísimo, como bien lo mencionas, es un tema que en realidad entre los hombres es poco platicado, porque a mí me sorprende muchísimo, no sé si te pasa a ti, pero que hablamos de todo con nuestros amigos, de fútbol, de deportes, del trabajo, de mil pasiones, pero en realidad de, oye, ¿cómo le estás haciendo para educar a tu hijo? ¿Cómo le estás haciendo para corregir los berrinches? Oye, ¿cómo le estás haciendo para estar más cerca? La realidad es que casi no se habla. Y lo curioso es que normalmente quien habla de paternidad no son los hombres. exacto. Sí, es como un tema tabú para el conjunto masculino, ¿no? Y aunque ahí está el reto y nos cuestiona y nos reta, pero es como, no, de esto no se habla, y lo dices bien, es más frecuente escuchar
a la parte femenina de la pareja, oye, es que, hijos, como mamá tal cosa y su papá tal cosa, para bien o para mal, ¿no? Ahorita recordando una anécdota, yo creo que Ayla, mi hija, tendría 6 meses y estábamos en Ciudad de México, un amigo y yo, y Ofelia y su esposa, íbamos caminando por el centro de Ciudad de México y él traía a su nena de justo la misma edad en brazos y yo traía a la mía. Íbamos platicando los dos con la bebé en brazos y de repente notamos como todas las miradas estaban encima de nosotros. Y además, en una sociedad o en una ciudad donde no es raro ver a dos caballeros tomados de la mano o abrazados, pero sí es raro ver cargando a dos pequeñitas de brazos. Entonces creo que tienes toda la razón. Oye, veía una conferencia que diste hace un ratito y me gustaría entrarle por ahí. Y definías lo que es ser padre. ¿Qué te parece si empezamos por ese lado? ¿Qué es ser padre para ti? Pues mira, para mí ser padre es una acción que tiene que ver con asumir la responsabilidad, asumir el rol de guía y de socio y de maestro con una persona que se va a desarrollar al igual que tú, ¿no? Creo que a mí esta perspectiva de ver el tema de la paternidad como un tema de autoridad, creo que ya no aplica. O sea, o un tema de que yo soy tu jefe o yo soy tu padre y tú eres de mi propiedad como hijo, creo que ya no aplica. Y la realidad es que, o sea, yo te lo digo, pero hoy muchos de los hombres tenemos todavía ese concepto donde mi hijo es mío, es de mi propiedad, es mi reflejo y va a ser lo que yo deseo para él, porque al final del día lo que yo deseo para él lo deseo para mí, ¿no? Entonces, pocas veces vemos a nuestros hijos como un ser con la máxima capacidad, con el máximo potencial, la máxima libertad y que más que ser de nuestra propiedad es un cómplice de vida, ¿no? Wow. Creo que el tema de la paternidad tiene que ver con un vínculo, ¿no? Pero no es un vínculo biológico, ¿eh? Para nada. O sea, la paternidad tiene que ver con un vínculo que se asume desde la emoción, desde la razón, desde el espíritu. Obviamente también quienes tienen la fortuna o tenemos la fortuna de ser padres biológicos, pero la realidad es que hay muchos padres que son procreadores, pero que no son padres, ¿no? Y eso me parece que es un tema que pareciera que está dado, pero no, para nada. Fíjate que estás diciendo un montón de cosas que me gustaría subrayar. Lo primero es asumir la responsabilidad. Me llevas a pensar que padre es quien elige serlo. O sea, es antes que nada una decisión, ¿no? De voy a ejercer este vínculo, esta sociedad, esta complicidad, pero pasa por primero hacer un alto y no son solo las circunstancias, sino cómo estamos decidiendo relacionarnos con el pequeño, la pequeña, y que luego a lo mejor pues esperemos, ¿no? Que duremos bastante para que el término pequeño ya quede corto, quede chico. Eso es lo primero que quiero como subrayar, es una decisión, es una elección. Y Sí, luego me parece muy lindo lo que dices, de una sociedad de desarrollo mutuo, porque pareciera que también eso se obvia, pareciera que el padre y la madre, aquí los dos, es como apoyo y ayuda al desarrollo del recién llegado, pero creo que no hay escuela más retadora que el de acompañar ese crecimiento, ¿no? Y si hay cuando viene este concepto del que habla, está padrísimo porque terminas preguntándote quién ayuda más a quién. Si nosotros a nuestros hijos o nuestros hijos a nosotros. Oye, Porque sí, venga, perdón. porque al final del día terminan siendo tu espejo, ¿no? Y en este tema de la elección también es un tema, para mí son como 3 tiempos, Sergio, ¿no? En el primero en donde eliges, ¿no? Hay muchos papás que no eligen, ¿no? Simplemente no eligieron. Pero primero eliges, después decides, ¿no? Y dices, ok, tomó la decisión. Pero hay papás que eligieron y decidieron y aún así no ejercen su paternidad porque viene como un tercer punto que es de asumirlo. O sea,
eliges, decides y después lo asumes. Y entonces cuando lo asumes, lo apropias y entonces actúas en consecuencia. Hay muchos papás que eligieron, decidieron, pero ya después se quedó la decisión en el momento que decidieron. No lo asumieron más. Claro, y que Entonces es hoy dejaron de serlo. como una elección cotidiana, ¿no? No es de que un día, hace quién sabe cuántos años decidí, sino es que estoy decidiendo en este momento cuando, papá, vamos al Oxxo a comprar unas palomitas que luego se nos quemaron, ¿no? Hace 10 minutos para aquellos que están viendo la charla, ya le había comentado a Yair. Pero es qué elección tomo ante esa oportunidad. No tanto, por supuesto, los momentos de arranque del proceso, pero también el día a día. Creo que por ahí es donde está el reto cotidiano. Totalmente. O sea, creo que el tema no es que tengas un grandioso día, un gran domingo en unos juegos con tu hijo o con tu hija, sino de cómo vas creando la historia a lo largo de los años, a lo largo de los días, a lo largo de los instantes, porque pues nosotros de lo que nos acordamos justamente son de las cosas que van pasando en el día a día, ¿no? Por supuesto. Y fíjate que lo decías cuando hablabas del vínculo también, este vínculo de desarrollo de conciencia. Y creo que es muy obvio para aquellos que decidimos o que tratamos de asumir esta decisión de la paternidad y de recordárnosla cotidianamente, es muy claro, sobre todo en las primeras etapas, cómo el pequeño o la pequeña va aumentando su conciencia, cómo se da cuenta de más cosas, cómo desarrolla sus habilidades, cómo crece. Es muy evidente, pero de pronto no es tan evidente qué pasa con uno mismo en este mismo proceso, a excepción probablemente de los momentos de reto, de conflicto, porque como bien lo dices, ¿no? Creo que no hay mayor alegría que ver el desarrollo de los pequeños, pero también pocos seres humanos son capaces de tocar los botones donde más fácilmente sale aquello que nos, pues, y además mutuo. Yo creo que pocas personas de los dos lados pueden decir una frase que se quede grabada por toda la eternidad en el desarrollo de esta conciencia, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacernos, ¿cómo hacernos conscientes de que el vínculo es para los dos lados, Jair? Pues es una excelente pregunta. Porque la realidad es que para mí el tema de la conciencia no tiene que ver solamente en el tema de la paternidad. Digamos que la paternidad presente y la paternidad consciente son solamente uno de los cajones de la conciencia completa, si lo quisiéramos ver en un armario, ¿no? Uh -huh. Pero la realidad es que para mí justamente la conciencia en el tema de la paternidad tiene que ver con la conciencia en general, ¿no? Y para mí hay dos modos de vivir, ¿no? En muchos sentidos. Y en la paternidad no es la excepción. Y, y creo que tiene que ver con estar consciente o no estar consciente, estar despierto o estar dormido, Okay. estar presente o estar ausente. En muchos sentidos, pero también aplica con el tema de la paternidad, ¿no? Y de hecho en el tema de la paternidad, como seguramente si vemos estas definiciones que vamos a ver ahorita, las aplicamos a otra cosa, también pueden aplicar de manera perfecta, pero cuando estamos ausentes, nos damos cuenta que estamos sometiendo, ¿sabes? O sea, que estamos generando un círculo vicioso donde incluso no estamos atentos, estamos ausentes, entonces no estamos atentos, estamos viajando en la mecanicidad y es un ciclo que, pues la mecanicidad no tiene nada de creatividad y cuando hay mecanicidad, pues solamente lo que seguramente habrá es un poco de condicionamientos. Y cuando volteamos a ver nuestros condicionamientos sociales, pues la realidad es que no son muy alentadores, que digamos. Entonces terminamos generando violencia, porque además somos una cultura que si recuerdas cómo nos educaban a muchos de nosotros, a través de este río ausente, ¿no? La realidad es que éramos educados diferentes de cómo estamos tratando hoy de educar a nuestros hijos, ¿no? Claro. Sí, y cómo esta falta de presencia es violencia, ¿no?
es pérdida de libertad también, de no ser capaz, ahorita que decías, asumir una responsabilidad, una capacidad de responder. Si estoy ausente, ¿cómo le respondo a la vida, al cliente, al jefe y al chamaco que va a perdurarme, ¿no? Fíjate que cuando estaba preparando esa charla, hablaba de la violencia y entonces decía, oye, creo que es una palabra fuerte, pero cuando me puse a investigar, resulta que el tema de violencia tiene que ver con ir en contra del desarrollo de una persona. No necesariamente lo tienes que golpear, no necesariamente lo tienes que gritar, pero cuando vas en contra de su desarrollo, estás ejerciendo violencia. Claro, claro. Y fíjate Entonces, es que el tema está bien padre, porque también me lleva de regreso a lo que decías hace ratito, de cuando los asumimos como nuestros y cómo eso es violencia, ¿no? Cuando, oye, ¿y por qué? Porque eres mi hijo y te callas la boca, ¿no? Eh, Cuando seguramente pudiéramos encontrar mejores razones, más inteligentes, más presentes y discursos que ayuden a este desarrollo. Pero incluso, está padre, cómo nuestro idioma no permite expresarlo de otra forma, ¿no? Nos lleva a este acto de posesión y pensar que soy dueño de mi familia, que soy dueño de mi pareja, que soy dueño de mi hijo, y el lenguaje mismo nos pone la trampa, que si no somos cuidadosos, pronto hacemos autohipnosis y acabamos creyéndonos la que sí. estamos en un punto, Sergio, yo creo, con esto que acabas de decir, en un punto de inflexión, en donde tenemos la posibilidad de observar con esta presencia la cantidad de condicionamientos que no nada más vienen de nuestros padres, sino de generaciones y generaciones y generaciones. Pero tenemos la gran oportunidad en este momento de hacer algo diferente para que entonces seguramente no podremos cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero sí podemos cambiar nuestro mundo, ¿eh? Y no de la noche a la mañana, pero sí lo podemos hacer con paciencia y con calma y empezar a ver resultados diferentes en nuestras siguientes generaciones. Eso es algo a lo que yo le apuesto y es algo que yo creo, ¿no? Y además, cuando comparamos el tema de la paternidad ausente, de la paternidad ausente, no nada más es en la conciencia, sino incluso físicamente, ¿eh? O sea, hay muchas familias que no tienen a papá en casa y eso también es un tema bien importante. Y cuando contrastamos la paternidad ausente con justamente la paternidad presente, si por un lado estamos diciendo que hay violencia, mecanicidad, que hay algo que también es fuerte, pero hay abandono. Y abandono probablemente cuando tu hijo está al lado tuyo en la sala, ¿eh? En el mismo sitio. O sea, no tienes que haberte ido por unos cigarros y no haber vuelto nunca para que se categorice como abandono. O sea, puedes tenerlo a tu lado y estar con tu hijo abandonado. Claro. Pero entonces, ese tema de la presencia donde interviene la atención, donde interviene la creatividad, donde interviene el amor, ¿no? En donde justo a través de la presencia, tan solo cuando observas, empiezas a descubrir cosas que no has visto nunca, ¿no? Por supuesto. Y entonces, hasta ahí podemos empezar a ver que, híjole, no sabemos qué es la paternidad presente y no sabemos cómo, pero empieza a sonar que es diferente, ¿no? De lo que estamos acostumbrados hoy en día. Claro. Y de repente abrir solo esa posibilidad de que hay algo que no tiene que ver con los roles preestablecidos o con la suerte que tuvimos al crecer y desarrollar. Y decir, a ver, ¿qué es lo que nos hace sentido? Porque la presencia tiene que ver con justo tomar una respiración y estar y observar y decidir. Eh, Hace rato mi hija me estaba platicando de lo que ocurría con Teen Titans Go. Eh, y es muy fácil decir, esto no es importante. Sin embargo, para ella era importante que yo lo supiera. Y cuando cambio ese switch, digo, por supuesto que no me importa qué le pasa a Chico Bestia y qué le pasa a Robin en las caricaturas, pero me importa porque para ella es importante. Hay un cambio y entonces puedo estar presente. Absolutamente, absolutamente. Alguien me preguntaba, oye, ¿y cómo le puedo hacer para estar más cerca de mi hijo o de mi hija? Y pues yo creo que una de las formas es, pues sabiendo qué le interesa, ¿no? O sea, qué le llama la atención, qué le gusta. Y entonces, ¿qué tal que podemos empezar a movernos un poco más hacia su lado que hacia el nuestro? Y en el de
tú tienes que porque eres mi hijo, porque yo lo digo, ¿no? Claro. No nada más porque soy tu madre, sino porque soy tu padre, porque me tienes que obedecer. Y la realidad, Serge, es que pues todos estamos en ese rol, en ambos roles, tanto en la presencia como en la ausencia, Por supuesto. todos los días, ¿eh? De repente podemos tener momentos muy despiertos y podemos tener temporadas que estamos hibernando, o sea, que estamos bien dormidos. Y llega, pero los niños siempre van a estar como bien dispuestos a que pongas la mejor de tu atención y la mejor de tu presencia para ellos. Y entonces el principal premio y la principal recompensa ni siquiera es para ellos, ¿sabes? Es para ti mismo, justamente en este tema del viaje espiritual donde hay complicidad, ¿no? En donde me parece que antes de llegar al mundo dices, oye, voy a ser tu hijo y vas a ser mi padre y entonces pues yo voy a aportar para tu desarrollo y tú para el mío y cada quien va a aprender desde la posición que le corresponde, ¿no? Y habrá cosas en donde a uno le tocará sufrir, como los límites y de repente los regaños, y al otro le tocará sufrir desde la parte de, pues también de los berrinches y de tener que dejar de querer controlar todo, ¿no? Claro. Fíjate que la semana pasada hablaba con otra amiga un poco sobre el tema también de paternidad responsable y ahí era padres hablando tanto del global, ¿no? Papás y mamás. Y hablábamos de la importancia de mirar nuestros propios asuntos, de no buscar que el niño o el adolescente o ya, que el hijo llene los vacíos que a nosotros nos tocaron o las necesidades que no cumplimos siendo niños. Y esa es una de estas enseñanzas que a veces cuesta, ¿no? Porque vernos reflejados ahí y que no pase lo que yo pasé, o que tenga esto que yo no tuve, o de repente que toca los botoncitos donde pierdo la paciencia o donde ocurren cosas, pero que tienen más que ver con mis necesidades no cumplidas que con las de ellos. A mí me encantan las mujeres que hablan de paternidad, porque cuando lo hablan con razón y lo hablan de hecho con doble razón, Sergio, ¿no? El tema es que yo creo que es momento de que, o sea, nosotros como papás, como varones, nos pongamos la pila y que empecemos a hacer un poco lo que nos corresponde. Seguramente hemos hecho muchísimo de lo que nos corresponde, pero la realidad es que yo admiro a las mujeres que a veces no nada más juegan el rol de mamá, sino juegan el de papá, el de los dos, y, y no muestran signos de cansancio como nosotros, que ya a los 5 minutos no sabemos qué hacer, no sabemos Ya, cambiar por pañales, no sabemos favor. si ya que hora regresas, ¿no? Claro, pero ¿sabes qué también? Y ahorita me gustaría preguntarte por estos niveles de presencia, porque te escuchaba hablar de 4 niveles de presencia que creo que están bien interesantes, pero antes de eso y en esta posibilidad de crecimiento, que no nos neguemos la posibilidad de crecer, que si tenemos la posibilidad de, no de ayudar, no de echar la mano, no de, ay, que mi mujer me haga piojito porque soy esposo buena onda y papá decente, sino por saber que hay un vínculo que se desarrolla y que yo crezco cuando lo ejerzo, es triste tener esa posibilidad y no aprovecharla. Y más en este momento. Para una generación atrás, para 2 generaciones atrás, seguramente era la excepción y era muy difícil romper con el patrón social. Pero nosotros tenemos esa posibilidad que creo que debemos ejercer, que debemos cuidar y que incluso en ocasiones debemos defender. Totalmente, y tenemos que ser, o sea, tenemos que ser súper cuidadosos además con ellos. Justo en la charla que te escuché de palabras que perduran, ¿no? A mí me encantó tu charla, Sergio, porque me queda claro que no hay una palabra trivial que hablemos para con nuestros hijos y que se quede en su memoria, ¿no? Yo, una historia que estaba recordando hace poquito, y imagínate, para que nos demos cuenta del nivel que causan las palabras y las ideas a lo largo de toda nuestra vida. Pero voy a mantener a mi madre, ¿no? Pero mi madre siempre, cuando estábamos niños y nos estábamos vistiendo para ir a la escuela o para arreglarnos o para ir a cualquier lugar, siempre decía, primero por la derecha. Y yo, ¿cómo? Sí, 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 o sea, si te vas a poner los calcetines, primero por la derecha. Si te vas a poner los zapatos, primero la derecha. Entonces, yo la realidad es que, o sea, si me preguntas ahorita, yo nunca le preguntaba a mi madre por qué por la derecha, ¿no? Claro. Pero, pero, pero no hacía falta, o sea, hoy no me hace falta preguntarle por qué tenía que empezar por la derecha, Ah, pero hoy
después de tantos años, esa palabra perdura. Y entonces hoy me sigo vistiendo empezando por la derecha. Y a veces cuando me reto y cuando no estoy en el automático, entonces digo, no, hoy me voy a vestir por la izquierda, ¿no? Para variar un poco. Pero fíjate qué importante es el tema de saber que lo que nosotros compartamos con nuestros hijos se va a quedar, pero súper presente toda la vida. Cuando estaba escuchando esta conferencia decía, es que vino a la mente este ejemplo de la derecha y de la izquierda, ¿no? Y además, ¿cómo puede ser transgeneracional, no? No, ¿Cómo es totalmente. posible que tus hijos seguramente empiecen por la derecha? Ajá, es muy probable que mis hijos empiecen por la derecha, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, Oye, y yo creo que para eso, ajá, justamente en el tema de los niveles de presencia que sí, decías, o los campos de presencia para mí son bien importantes, porque, ok, yo lo que digo es, bueno, sí, hay que ser padres presentes, pero ¿y cómo, pues, cómo nos hacemos presentes? Y creo que el tema es manifestémonos, ¿no? O sea, manifestémonos y manifestémonos en cuatro aspectos. Más que cuatro niveles, son cuatro aspectos que son súper importantes. Y el primero es el aspecto físico, ¿no? En donde nosotros para poder conectarnos y estar presentes físicamente estamos dotados de nuestros sentidos. Y son sentidos que son sumamente inexplorados a veces, ¿no? En donde podemos estar presentes con nuestros hijos a través de la mirada, a través del oído, a través del gusto, del olfato, del tacto, ¿no? Yo de repente cuando mis hijos están conmigo los agarro, los apretujo, les chupo el cachete para ver a qué saben, ¿no? A qué sabor tienen. Y creo que es algo súper importante. Desde que somos niños, el primer estímulo que tenemos es el estímulo del contacto de nuestra piel con nuestra madre. Entonces, eso tiene que perdurar. Mucha gente de repente dice, no, papá, no me abraces. Yo a mi papá lo beso desde que me acuerdo, ¿no? Y lo beso y lo abrazo y la realidad es que creo que no debemos limitarnos. Creo que el usar nuestros sentidos para comunicarnos, para compartir y para hacernos saber que estamos ahí, que estamos presentes es fundamental, ¿no? Y creo que lo mismo lo tenemos que aprender, que tenemos que enseñar a nuestros hijos. No sé, te compartía, pero nosotros hace como un año estábamos en la cocina y me di cuenta que estaba yo justamente reflexionando sobre este tema. Entonces les pedí a mis hijos que hicieran un ejercicio en donde tomaban una cucharada, pero que antes de llevársela a la boca, la, la olieran, ¿no? Y que la observaran bien y que vean de qué color estaba la zanahoria y el chícharo y la carne, o sea, que la pudieran observar, ¿no? Que se la acercaran al oído a ver si algo podían escuchar de lo que estaba en esa cuchara. Y, y el tema es que pudieron experimentar por primera vez, yo creo, en presencia y en plenitud, lo que era una cucharada de comida con todo el sabor y con toda la atención que estoy seguro que no habían tenido antes. claro. Y que a lo mejor dices, tantos años para que haya pasado esta experiencia de presencia en la comida. Porque además el tema de la presencia no es exclusivo para eventos especiales, ¿no? O sea, está disponible todo el tiempo. Y la realidad es que es un desperdicio cuando no ponemos esta presencia física para con los niños y para con nosotros, ¿no? Creo que una de las conclusiones más importantes es, si tú quieres ser un mejor padre, antes de pensar qué haces con tu hijo, trabaja en ti. O sea, obsérvate a ti y entonces en el momento que tú te conviertes en una mejor persona, te conviertes en un mejor padre y los beneficiados somos todos, ¿no? Entonces, ese es como el primer campo de presencia, Sergio, el tema de la presencia La física. presencia física. Y que creo que antes de que pases al que sigue, lo importante que es para los que tenemos la fortuna de estar físicamente cerca de nuestros hijos, que no se vuelva un hecho dado, sino, a ver, míralo, escúchalo, siéntelo, conecta y de verdad y presente, así como en el pase de lista de la primaria, sí, sí, aquí están mis ojitos, aquí están mis oídos, aquí están mis manitas, aquí está mi gusto, estoy presente.
Y también aquellos que además, pues cada vez tristemente es más común que no pueden estar juntos por una separación familiar, lo que tú quieras, que los momentos que sí comparten sean de verdadera presencia, porque si son escasos y luego ausentes, pues ahí está la invitación. ¿Cuánto valoraríamos en este momento por estar en familia, presentes, todos, y darnos besos y abrazos en este momento, ¿no? Por supuesto. Entonces, presencia física. Segunda mano que hay que levantar para decir presente, ¿cuál sería? La presencia emocional. ¿Ok? Yo creo que en esta perspectiva de entender de qué estamos hechos, ¿no? Sí estamos hechos de carne y hueso, pero también tenemos nuestro corazoncito y tenemos además muchísimas emociones que pasan por ahí, ¿no? Entonces, hay que estar muy presentes desde la perspectiva emocional. Pero ojo, ¿eh? Porque para poder conectar emocionalmente con tu hijo, con tu hija o con alguien más, primero tienes que conectar emocionalmente contigo. Porque si no reconoces cómo estás, va a ser complicado que puedas reconocer cómo está la otra persona. ¿Cómo? O sea, no, va a ser complicado que yo vea si mi hijo está triste, aburrido, enojado, si primero no tengo conocimiento de cómo estoy. O sea, creo que lo importante es, si la siguiente vez que veas a tu hijo, pregúntate, a ver, ¿cómo estoy? ¿No? ¿Estoy triste, enojado, tranquilo, presionado, apurado? ¿Cómo, o sea, ¿cómo estoy? Porque también dependiendo de cómo estás es cómo va a ser la conexión. O sea, si estás con muchísima prisa y tu hijo requiere algo de paciencia, es poco probable que la tengas cuando estás en ese mood, ¿no? Entonces, cuando tú estás contigo, es muy probable que puedas ver cómo está tu hijo, ¿no? Y entonces, si lo puedes identificar y ver, oye, te veo triste, ¿no? Te veo contento y entonces vamos a disfrutar de esta alegría, o te veo con miedo y entonces tú puedes estar en este segundo paso, primero observarlo y entonces después puedes generar este empate con su emoción, ¿no? Porque si estás en una emoción totalmente diferente, pues no va a haber esta conexión, ¿no? Claro. Pero si tú llegas después de un día súper agitado, ves que tu hijo está callado, pero no prestas atención porque tú estás a la prisa, pero llega un momento donde bajas la revolución, te das cuenta que está triste, entonces tú puedes conectar con esa tristeza y decir, oye, ¿estás bien? Veo que te observo triste, te observo callado, te observo diferente, ¿no? Y entonces cuando los niños ven que estamos sí con la disposición de conversar desde la perspectiva emocional también, entonces se abren, porque si no, por más que les digas, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? A ver, cuéntame, pero si no puedes conectar con la emoción, seguramente no van a decir lo que tienen para compartir para nosotros. Y fíjate que siguiendo en el tema, que este mero tema da para charlar un par de horas. Eh, También, como en ocasiones el momento nos invita a ser lo suficientemente valientes para expresarles cómo estamos nosotros. Porque yo he escuchado con frecuencia esto de, a ver, dime, cuéntame cómo estás, ¿no? O la queja ya en algunas etapas, es que mi hijo no me dice cómo está y le pregunto y quién sabe qué. Pero de repente el ser capaz de decir, oye, me siento triste, estoy enojado, estoy orgulloso, me siento feliz, y compartir eso abre el canal para que se comparta de vuelta, porque si no otra vez este vínculo en los dos sentidos queda chato y nos quedamos esperando que ellos sean generosos con nosotros, compartiendo cómo está su corazón y no ser capaces nosotros de ser lo suficientemente valientes para decirles, ¿y qué crees? Que yo me siento así. Por esto me encanta charlar contigo, mi querido Sergi. Me parece extraordinario, me parece que siempre tiene que estar esta doble vía, ¿no? De ida y vuelta, definitivamente. Ok, presencia física, presencia emocional. La tercera tiene que ver con la presencia racional, Ok, ¿sabes? La presencia intelectual, ¿no? Que es la presencia que nos permite hacer conexión en la exploración, en la reflexión. O sea, creo que es importantísimo que le enseñemos a nuestros hijos que hay que explorar el mundo, ¿no? Que hay que aprender, que hay que cuestionar. Creo que justo hace un par de días repetía
esta frase con un par de amigos que decía, la calidad de tu vida está en función de la calidad de tus preguntas, ¿no? O sea, entonces creo que es importante que enseñemos a nuestros hijos a preguntar, a preguntarse, a preguntar a alguien más, a preguntar a algo. O sea, es importantísimo que los niños en esta naturalidad exploran y de repente no sé por qué somos tan salvajes que les hacemos que dejen de hacer, de explorar, de pensar, de tratar de investigar por sus propios medios. Y creo que eso es terrible. Creo que nosotros tenemos que volver a aprender eso de nuestros hijos, ¿no? Y cómo podemos adaptarnos a estas circunstancias que de repente para nosotros podrían ser totalmente insostenibles, y cuando le preguntas a un niño es lo más fácil del mundo. Así, no sé por qué estás sufriendo por eso, porque en realidad hay 1000 opciones más, ¿no? Claro. Entonces, esta perspectiva racional para mí es también importantísima, porque entonces también puedes conectar, sí en el momento, pero puedes conectar también en la imaginación, en Claro. el futuro, en la fantasía, en enseñarles a viajar estando en el mismo sitio que tú, ¿no? A veces viajar hasta con los ojos cerrados, ¿sabes? Claro. Claro, creo que ahí la invitación que estás haciendo es pensemos juntos. Y que puede ser bien interesante en este rol claro, de tener pues un poquito más de camino y ayudarles a hacerse estas preguntas, etcétera. Y también hacernos preguntas juntos y también imaginar juntos. Y creo eh, que esta puerta del diálogo es fundamental para la presencia intelectual, ¿no? No, y este diálogo fresco que de repente es, pues la verdad es de que no sé a dónde lleva una buena charla de cuates. Tengo un poco la idea de, ay, quiero ver a Yair y vamos a platicar de esto y a lo mejor le hago esta pregunta, pero ¿a dónde nos lleva la conversación? Si la conversación es verdadera, no lo sabemos. Y aún así se disfruta. Y creo que ese espíritu también sería bien lindo en el campo de la fraternidad, porque a veces también es como, no, de este lado está la experiencia, la verdad, el conocimiento, y de aquel lado debería de estar el corazón abierto a la enseñanza. Y la neta te das cuenta que no es así. Y entonces, ¿qué tal si aprendemos juntos, pensamos juntos? Es que la única diferencia entre ellos y nosotros es que llegamos un poquito antes. Claro, Es lo único. Pero la realidad es que el potencial y la apertura están en ambos lados. Y la realidad es que sí creo que es magnífico como bendecir el rol que nos toca, ¿no? Porque tenemos una gran oportunidad de generar un gran bien a un ser humano dando las palabras y dando la presencia adecuada. O sea, claro. creo que sí hay una gran diferencia en cómo puedes vivir tu vida si tienes un padre que está presente a un padre que no lo está. Claro. Y le tocará a quién, ¿no? Sí, sí, sí. Y en este campo en particular que está dispuesto a dialogar, ¿no? Que finalmente es la expresión del pensamiento, la manera que tenemos de pensar juntos es usando las palabras. Totalmente. Y más que eso, o sea, y creo que es parte de nuestra característica como ser humano de poder conceptualizar y entonces poder sintetizar y poder expresarlo en palabras para, ya sea un tema de me duele, me gusta, me entristece, pero somos capaces de conceptualizar y entonces comunicarlo y entonces hacer esta conexión racional que después va y se queda en la memoria, Claro. otra vez, ¿no? Y como tenemos una memoria, entonces, pues en la memoria se almacenan tanto cosas que nos ayudan a evolucionar o que nos pueden jugar un mal rato, ¿no? Si no las sabemos interpretar. Hace un par de semanas platicaba con unos amigos y hacíamos la pregunta de qué recuerdas mucho de los diálogos con tus papás, de cómo era el ambiente. Y una de ellas decía, yo recuerdo muchísimo a mi papá preguntarme, ¿qué piensas de? Y que la pregunta era así abierta, como con ganas de descubrir qué pensaba ella de, no para después aleccionar o sermonear, sino para descubrir cómo funcionaba su mente y qué era importante para ella y qué respuestas tenía para sí misma. Y me pareció muy lindo y con muchas ganas de subrayarla para mi experiencia como papá, de soltar la pregunta inocentemente. ¿Y tú cómo la ves? ¿Y qué piensas de esto? Y ver qué aprendemos, ¿no? Y fíjate
que preguntar no solo a través de las palabras, sino también preguntar a través del silencio, ¿sabes? Ayer justo recibía este gran regalo, es que yo recuerdo cuando mi papá me preguntaba, pero además también me decía, mira, guarda silencio, siente, respira, observa, ya lo en silencio. Imagínate el regalo del silencio, pero con significado. Y Es que algo creo que además que... estás abriendo la puerta para el cuarto de los campos. Sí, totalmente. El silencio con Que significado. justo es Oye, eres buen maestro, condenado. es justo este cuarto campo que tiene que ver con la presencia espiritual, ¿no? Independientemente de si estás creyendo en lo que creas, si tienes una religión o no, o sea, para mí el tema de la perspectiva espiritual tiene que ver con la perspectiva de observarte y de reconocerte y de poder aceptarte tal cual, ¿no? Y entonces eso no, o sea, no te puedes aceptar mirándote en el exterior. O sea, no puedes generar un autoconcepto que te permita vivir una vida plena mirando hacia el exterior. Porque si dependiéramos del exterior, híjole, estaría muy complicado, como hoy lo vemos en muchas circunstancias que hemos tratado de hacerlo y la realidad es que creo que la respuesta no está allá, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta conexión y de esta presencia espiritual, tiene que ver con enseñar a nuestros hijos y enseñarnos a nosotros mismos a mirar hacia adentro. Y entonces poder conectar en este silencio con, con todo lo que hay, con lo que somos, de dónde venimos, a dónde vamos, y tratar de encontrar nuestras propias preguntas, ya ni siquiera nuestras propias respuestas, ¿cierto? ¿No? O sea, nuestras propias preguntas. Porque creo que en la medida en la que tengas preguntas que son valiosas para ti, le vas a encontrar un sentido y un significado a la vida, ¿no? Entonces creo que tiene que ver justamente con lo que hablábamos justo antes de empezar la grabación en esta charla, pero tiene que ver con el sentido, tiene que ver con el significado. Y entonces eso me parece que tiene que surgir desde la perspectiva espiritual, ¿no? Entonces, como tú bien lo dices, es importante invitarlos pero creo que también es bien importante prestar atención a las veces que te invitan ellos a ti, ¿no? Entonces, entrarle y entrarle y aceptar la invitación con este gusto pues, de lo que es la vida, ¿no? Claro, claro. Y fíjate que desde esa perspectiva espiritual, estos encuentros con el espíritu, ¿no? De observar una noche estrellada en la sierra, o de mirar una cascada, o de ver una hermosa puesta de sol, y que te hablan de que, por supuesto, que hay algo más grande que uno mismo. Y creo que la sonrisa de un niño jugando, un adolescente creciendo, no le pide nada a un amanecer. Y entonces también desde este lado, el guardar silencio, y regreso a la presencia física, guardar silencio reverente y decir, aquí está el espíritu manifestándose, aquí me está hablando y se está regalando, puede ser una experiencia pues muy transformadora y muy hermosa. Pues imagínate cuando juntamos los cuatro campos y los cuatro tipos de presencia en una sola experiencia. Y Claro. entonces conectas con tu hijo, lo tomas de la mano o lo abrazas, pero conectas emocionalmente con él y entonces imaginas el mundo y también lo sientes desde adentro. Por supuesto. O sea, con todas las variaciones que puede ser, o sea, porque en cada experiencia creo que tenemos la oportunidad de conectar con la presencia, o sea, ni una excluye a la otra. En realidad, una se complementa con la otra. Entonces Claro. tú puedes estar presente jugando fútbol o cocinando o jugando ajedrez, en silencio, cantando, bailando, escalando una montaña, saliendo con tus perros. O sea, la realidad es que o sea, tú tienes la posibilidad y tienes la elección, tienes la decisión para saber si un milagro ocurre solo cuando se ven luces de colores en el cielo y que hay muy poquitas cosas que son milagrosas, o cambias a la perspectiva de que la gran mayoría de las cosas que nos toca vivir en el día a día son milagrosas, ¿no? Todo es un milagro, ¿no? Fíjate y hablando de esta presencia
ahora sí que tetracámpica, o no sé cuál sea el concepto que engloba estos cuatro campos. Estoy recordando que uno de los recuerdos más lindos que tengo a mi papá y de cuando yo era pequeñito, era cuando mi papá me pedía que caminara sobre su espalda. Mi papá se tendía en la cama y me pedía que yo caminara descalzo sobre su espalda. Y para mí era la aventura de recorrer los 5 continentes, de atravesar cordilleras, de viajar a la selva, y cómo lo que hay ahí es una presencia física, por supuesto, o sea, son dos cuerpos que se están tocando, pero hay una conexión emocional, sin lugar a dudas. La parte cognitivo o racional, pues la estamos lanzando en este momento y el recuerdo lo hace presente y lo llena de vida. Y sin duda, un pequeñito recorriendo los 5 continentes en la espalda de su padre es una experiencia espiritual. Absolutamente, absolutamente. Y yo estoy seguro que todos tenemos un recuerdo y creo que cuando nos damos cuenta de que tenemos esta capacidad de generar experiencias que pueden ser espirituales para nuestros hijos, es importantísimo aprovecharlas. Claro, claro, claro. Importantísimo, porque al final del día nuestros hijos no viven con nosotros, nadie tiene la vida comprada, nadie sabe cuándo se va, no sabes si te vas tú primero o se van ellos, y la realidad es que esta es una gran invitación justo para, pues para aprovechar esos momentos. Y ojo, o sea, tenemos que entender que sí tenemos un montón de obligaciones en la chamba, que sí tenemos obligaciones financieras, tenemos obligaciones de todo tipo, ¿no? Sin embargo, creo que este campo especial con los niños es, es magnífico, Sergio. Y que también se vale compartir en comunidad, ¿no? O sea, Claro. no es exclusivamente yo con mi hijo, ¿no? O sea, de repente es, oye, a ver, ¿quién de tus amigos quiere venir con nosotros? ¿O a quién de los papás invitamos y organizamos la cascarita, organizamos el viaje, organizamos la expedición a el parque de enfrente o a la sierra y lo hacemos juntos, ¿no? Claro, Y claro. la realidad es que también creo que vale la pena, seguramente tener padres equilibrados es una fortuna, ¿no? Pero creo que también este tema de tener el espacio exclusivo con el padre es necesario, yo creo. O sea, es riquísimo y yo creo que es súper necesario. Por supuesto. Y fíjate que me estás llevando de regreso al inicio de la conversación y me voy a quedar con ganas de que platiquemos de los arquetipos, porque también hay todo un tema que a lo mejor podemos darle una segunda vuelta, si tú estás dispuesto a seguir con. Por supuesto. Porque lo que me estás trayendo mucho a la conciencia es esto que decíamos, que la plática de los padres hablando de ser padres no es una charla común, no ocurre con frecuencia. Y en este momento, igual tú me dices ahorita qué te generó, pero abrir esa posibilidad de hablar, ahora sí que con un colega, y decir, oye, lo estoy viviendo así, estoy reflexionando esto, estoy pasando por este reto, esto está bien cabrón, esto estuvo súper chido, eh, permite que lo vivamos más plenamente. O sea, sí hace falta de repente romper el dique y atrevernos a hablar de este tema que es fundamental además. Pues mira, me encanta, porque siempre que hablamos de paternidad, fíjate que me ha tocado incluso que me inviten a platicar tema de paternidad presente, porque parecía que somos bichos raros, Sergio, ¿no? Cuando no tendría que serlo, ¿no? Y entonces me ha tocado foros en donde hay grupos de mujeres invitándome a hablar del tema. Y entonces me he encontrado con la fortuna de que hay hombres que están en la misma sintonía donde dicen, oye, espérate, la verdad es que sí, normalmente el tema pues complicado y donde truena el lazo es por nuestro lado. La realidad es que tenemos que aceptar eso. Sí, claro. Y me encantaría que pudiéramos como, pues sí, hacerlo realidad, ¿sabes? Y abrir el espacio para poder decir, oigan, ¿qué les parece si hablamos entre hombres, pero hablamos de paternidad? Porque fíjate, algo bien interesante que no sé si a ti te pasa, pero de repente cuando hay grupos de hombres, se habla de todo menos de esto.
Claro. Y o sea, de hecho es muy raro, o sea, es súper incómodo que tú trates de poner un tema de esta perspectiva y te ven como un poco como bicho raro. Pero a lo que iba mi comentario hace ratito es que cuando esto lo escuchan las mujeres, lo escuchan con un nivel de esperanza, de, ok, hay uno o dos que por ahí empiezan a hablar del tema Claro. y que entonces, ok, qué bueno que se empiece a escuchar porque ya nos surge, o sea, requieren ayuda y ojo, no es de que no es que les hagamos un favor y que les echemos la mano, tiene que ver con lo que decías hace rato, tiene que ver con asumir lo que nosotros mismos decidimos y lo que nosotros mismos elegimos, ¿no? Sí. Y en una de esas Entonces, damos esperanza que la vacuna contra el COVID, brillan más. totalmente. Y, No, y lo totalmente. dices bien, o sea, hablemos del food y hablemos de la situación económica y de la cosa social y de los proyectos que traemos y hablemos de esto, que es un tema bien importante. O sea, no, hablemos verdaderamente de todo en ese sentido y podamos aprender de esta conversación, porque el reto también que se vive en solitario de repente se vuelve un reto más difícil de enfrentar. Y sabes qué, vale la pena también que, o sea, si alguien de los hombres o las mujeres nos escucha, cuando hay grupos de hombres, y es una lástima, esto es algo que a mí sí me causa un shock porque de repente ya ni en mi grupo de amigos universitarios mecánicos, ¿no? Que somos muy finos a veces, ¿no? Me imagino. Ni siquiera en estos grupos, fíjate que fluye tanta vulgaridad y tanto contenido nocivo, o sea, tanto contenido que estoy seguro que nadie le diría a su hijo, oye, obsérvalo. Mm. Y la realidad es que creo que tenemos que empezar a observarlo, ¿sabes? O sea, creo que es importante observar hacia dónde queremos dirigir nuestra energía y qué queremos hacer para nuestros hijos, sabiendo que el mundo es retador, pero que el mundo va a ser diferente de como lo conocemos hoy en día, totalmente diferente de como lo conocemos hoy en día. Entonces yo encantadísimo de poder generar un espacio en donde podamos crear esta comunicación, donde si hay más interesados y locos en compartir este tema y empezar a generar un grupo de un poco más de interacciones, será padrísimo, Sergi. Claro, claro, claro. Oye, y aprovechando esto de la interacción, déjame, agradezco a alguna de las gentes que nos ha puesto algunos comentarios por aquí en el Facebook. Y luego me gustaría preguntarte, oye, para aquellos que quieran profundizar en el tema, conocer el proyecto de KidZone, etcétera, ¿por dónde, no? Saludos Claro. a Juana María Evangelina, que nos está saludando, Eduardo Sánchez Cervantes, sí, el papá de un gran amigo, muchos saludos. Hugo Valtierra, Juan Carlos Hernández Machaín, saludos. Mine, mi vecina, Dante González, saludos a Torreón, Enrique Macías, a Sinaloa. Pues me da gusto que haya hombres por aquí escuchando y todos papás también. Ah, qué Entonces, buena onda. creo que no eres el único loco en esta sociedad, donde vale la pena abrir el diálogo y profundizarlo. Entonces, así si dijeras dos o tres recomendaciones, un libro, una película, un taller, ¿por dónde, Jair? Pues mira, a mí me encanta un libro que escribe Shefarit Zavali, se llama Paternidad Consciente. Es Paternidad un, consciente. es un must. La verdad es que me encanta. La otra recomendación es vean una película con sus hijos, pero que no elijan ustedes, ¿no? O sea, chútense la película o chútense el juego que sus hijos quieran jugar. Dense la oportunidad de vivir esa experiencia y de volver a ser niños, de volver a tocar el tema de los niños. En algún momento tocaremos el tema de los arquetipos, porque sí es bien importante, pero creo que el darnos la oportunidad, ¿no? Oye, y Y déjame ahí añadir un comentario a tu sí, recomendación. Háganlo, pero por favor, no desde la resignación. O sea, se nota cuando dices, bueno, vamos a ver tu película. Reconecten con el chamaco interno y dense chance de disfrutarlo, ¿no? sí, sí, si se dan chance de disfrutarlo, lo van a disfrutar más que su hijo incluso, van a poder notar eso. Y nos pueden encontrar en redes sociales y en la página de internet de KidZone. KidZone surge como un proyecto de emprendimiento social que justamente busca desarrollar
niños plenos y felices a través de una paternidad consciente. Entonces, el proyecto está bien padre, hemos tenido colaboraciones increíbles. Sergio nos ha ayudado también en este proyecto de manera bien importante y es algo que agradezco siempre. Es Kidson con S y con Z. Kidson.mx. KIDSZONE.mx. Kidson. Y entonces ahí Kidson.mx nos encuentran en la página de internet y también en las redes sociales también estamos como KidsonMX. Y Padrísimo. ahí pueden conocer un poquito más del proyecto, de lo que estamos haciendo en alianzas también. Muy bien, muy bien. Oye, y pues mil gracias. Dejemos abierta la puerta para hablar de el niño interno y el guerrero y el mago y estos símbolos de la parte masculina que luego hace falta invocar, llamar y que nos pueden servir para vivir justo, ¿no? Más conscientes, más presentes, más vivos, más plenos. Me encanta, me encanta, me encanta y por supuesto que le ponemos una fecha y una hora para platicar de ese tema en mi search. Porque fíjate que además, y como última reflexión, ahorita que hablábamos de estos campos y un poco mencionando los arquetipos, se ha mencionado, ¿no? Los últimos años de que estamos en la era de la información y de cómo el valor ya no se genera a partir solamente del trabajo, de lo físico, sino más bien del campo racional y de la información, pero la falta que hace trascender la era de la información y llegar a la era de la sabiduría y dar el siguiente paso donde se integran estos campos y a lo mejor no nos toca verlo por completo, pero sí abrir un par de ventanas, abrir un par de puertas, dar dos pasitos en ese camino y aspirar a que estos chamacos que vienen con todo le avancen un poco más y dos o tres generaciones de repente aquellos se asombren, ¿no? ¿En serio eran así? ¿De verdad vivían? Estaban bien locos estos cuates. Sí, ojalá podamos lograr eso, así como nosotros nos sorprendemos de cosas que se hacían antes, ¿no? Y que sigamos en este camino evolucionando. Yo creo que, como bien lo dices, no se trata de lo que sabes, sino se trata de lo que haces con lo que sabes, ¿no? Entonces, con esta poquita información que podemos generar para reforzar este vínculo, esta sociedad entre padres e hijos, ¿no? Para ellos y para nosotros. Porque en la medida en la que nosotros estemos mejor, ellos estarán mejor, y en la medida que ellos estén mejor, nosotros estaremos mejor. Y entonces será un círculo totalmente virtuoso. Claro, claro, claro. Sí, y otra vez el plural, conjuguemos, ¿no? Oye, Jair, te mando un abrazote, te agradezco mucho tu tiempo, tu presencia, aprendo un chorro cada que platico contigo. Le agradezco muchísimo a los amigos y amigas que siguieron la transmisión, que la verán probablemente en YouTube, que la verán retransmitida por ahí en el Facebook. Muchas gracias por dedicarle el tiempo a este ratito. Les mando un abrazote y pues sigamos platicando, ¿no? Muchísimas gracias, Serge. El placer es verdaderamente mío. Y como siempre, te admiro y te aprecio muchísimo, mi estimado. Así es que aquí Abrazo, estamos. amigo. Listo. Igualmente. Saludos para todos.